A ver, ¿y si la comunicación con, digamos, el más allá no fuese algo sobrenatural, sino una facultad humana, una que además obedece a leyes muy concretas? Pues bien, esa es la premisa, bastante provocadora, del espiritismo kardecista. En este análisis vamos a meternos de lleno en qué es exactamente la mediumnidad según esta doctrina y lo haremos basándonos en sus textos clave. Y la pregunta del millón es justo esa, ¿eh? ¿Hablamos de una capacidad que ya tenemos de forma natural para conectar esos dos mundos? Porque, ojo, según esta corriente, esto no tiene nada que ver con el espectáculo o el misterio. Al contrario, lo plantean como un objeto de estudio bastante serio y con un fin muy definido. Venga, vamos a ver de qué va todo esto. Vale, para no perdernos vamos a seguir una ruta muy clara. Primero vamos a definir qué es la mediumnidad. Luego veremos el cómo, el mecanismo que lo haría posible, el famoso periespíritu. Después nos metemos con los tipos de manifestaciones, los riesgos que los hay y cómo separar el grano de la paja. Y terminaremos con lo que para ellos es lo más importante de todo, el propósito moral que hay detrás. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente la mediumnidad desde este punto de vista que estamos explorando? Bueno, la definición parece simple, ¿verdad? Una facultad humana y natural. Pero ojo, la palabra clave aquí es natural. La doctrina insiste muchísimo en esto. No es un milagro, no es un don sobrenatural, no es nada que rompa las leyes del universo. Es, según ellos, una capacidad que viene de serie en la constitución del ser humano. Y esta idea, claro, se sostiene sobre varios pilares. Primero, que siguen leyes naturales, que no es algo que pasa porque sí. Segundo, y esto es fundamental, su objetivo no es cotillear, es el progreso moral y la ayuda, la caridad. Tercero, un detalle muy importante, los espíritus no son fantasmas raros, son las almas de gente que ha vivido aquí, como cualquiera. Y por último, que un medium no es un ser especial, es simplemente una persona en la que esta facultad, bueno, pues se nota más. Vale. Si es algo natural, tiene que tener una explicación, un mecanismo, ¿no? ¿Cómo funciona ese puente entre dos mundos? Pues aquí entra la pieza clave de toda esta teoría, el periespíritu. A ver, según esta visión, estaríamos hechos de tres partes. Por un lado, el alma o espíritu, que es la chispa, el principio inteligente. Luego el cuerpo físico, que es nuestra carcasa temporal. Y justo en medio de los dos estaría el periespíritu. Piensa en él como una especie de envoltura semimaterial que conecta el alma con el cuerpo. Es, por así decirlo, el eslabón perdido que une lo puramente mental con lo físico. Y aquí viene lo interesante. Se describe el periespíritu como un medio de transmisión. Es como la interfaz, el traductor. Es lo que permite que el pensamiento de un espíritu, que es algo inmaterial, pueda interactuar con el mundo físico y, por ejemplo, mover un objeto, o, más sutilmente, transmitir una idea a la mente de otra persona. Bien, ya tenemos la teoría más o menos clara. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Vamos a ver los diferentes tipos de manifestaciones que se describen. Básicamente, la doctrina lo divide todo en dos grandes grupos. Por un lado estarían los efectos físicos, o sea, acción directa sobre la materia, cosas que se mueven, golpes, ruidos, y por otro lado los efectos inteligentes, que ya no tienen que ver con mover cosas, sino con transmitir ideas con el pensamiento. Dentro de los efectos físicos, pues tenemos los ejemplos clásicos, ¿no? Mover objetos, o la tiptología, que son básicamente golpes con los que se crea un código. La explicación teórica es un poco densa, pero viene a decir que los espíritus usan una mezcla de fluidos del ambiente y la propia energía del médium para mover cosas. Pero, mucho ojo aquí, porque el propio Kardec advierte, estos fenómenos por sí solos no demuestran nada y su valor moral es casi nulo. Son la parte más superficial del asunto. Para esta doctrina, lo realmente importante son las formas inteligentes, la comunicación de ideas. Y aquí sí que hay variedad. Está la psicografía, que es cuando la mano parece que escribe sola, de forma involuntaria. Luego la psicofonía, que es cuando se usa la voz del médium para hablar. También algo más sutil, como la intuición, te llega una idea muy clara a la cabeza y la expresas con tus propias palabras. Y por último, la evidencia, que cuidado, no es ver con los ojos, sino más bien una percepción interna como una visión de la... Y todo esto nos lleva a un punto que es crucial, la regla de oro de todo este sistema. Da igual cómo llegue el mensaje, da igual, todo, sin excepción, tiene que pasar por el filtro de la razón, de la moral y de la coherencia. Aquí no vale creerse las cosas a pies juntillas, el análisis crítico es simplemente innegociable. Y claro, este hincapié en el análisis nos lleva de cabeza a la siguiente parte que es súper práctica y muy necesaria. Hablar de los riesgos y de cómo discernir. Aquí se toca un tema muy común. ¿Qué pasa con esas sensaciones, escalofríos, un cansancio raro, emociones muy intensas? Mucha gente lo asocia con la mediumnidad.
Pues bien, la recomendación kardecista es tajante y la verdad muy responsable. Esas sensaciones no son prueba de absolutamente nada. Podrían ser por causas médicas, psicológicas, mil cosas. Así que el primer paso siempre es consultar a un profesional de la salud. El camino que proponen es el del estudio tranquilo, no el de autodiagnosticarse cosas raras. Y con esta base de prudencia y de usar la cabeza, llegamos al meollo del asunto, al corazón de la doctrina. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el objetivo final? Vamos a ver la finalidad moral. Para que la práctica se considere segura y útil, el espiritismo marca un código ético súper estricto. Vamos a ver. 1. El propósito. Siempre tiene que ser para ayudar o para la educación moral, jamás por ego o por espectáculo. 2. El estudio. Hay que basarse en las obras de referencia. 3. El discernimiento. Hay que juzgar el mensaje por su calidad, por su contenido, no porque el fenómeno sea muy llamativo. 4. Vigilancia. Estar siempre alerta ante espíritus que puedan ser, frívolos o mentirosos. Y 2 normas finales que son sagradas. 0 mercantilismo, nada de cobrar por esto. Y lo más importante, mantener siempre el equilibrio físico y mental para no caer en obsesiones. Al final, el resumen de todo es este. Desde esta perspectiva, la mediunidad no es un show, no es un don para hacerse famoso o para sacar provecho. Se presenta simple y llanamente como una herramienta. Una facultad natural que solo tiene un objetivo, el progreso moral, tanto el de uno mismo como el de los demás. Y esto nos deja con una pregunta final, una que en realidad resume toda la filosofía que acabamos de ver. Si la mediumnidad es una herramienta, como sostiene esta doctrina, la gran pregunta es, ¿qué se supone que debe construir? Pues bien, según el espiritismo, la respuesta es clara, un ser humano mejor.